Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Mi nombre es Bri. Hoy les traigo este hermoso bolso. Miren qué bonito queda. Es un diseño básico, muy fácil de hacer. Puedes combinar tus colores favoritos. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Trapillo de 2 centímetros, 100% poliéster, 3 diferentes colores, cierre de cuero sintético, base de cuero de 22 por 10 centímetros, mi etiqueta, metro, ganchillo número 7 y de 6.5, aguja lanera, tijeras. Todos los enlaces de estos materiales los pueden encontrar en la descripción de este video. Comencemos. Ok, vamos a comenzar y estaré trabajando con el ganchillo número 5 para que pueda ingresar en los orificios fácilmente. Agréguenle marcadores en las esquinas. Hay 52 orificios en total. Acá dejamos 8 orificios libres y acá en este lado 15 orificios libres, ¿ok? Entonces el resto es donde deben de agregarle los marcadores. Así, esta es la parte que va a quedar abajo del bolso, ¿ok? Y esta es la parte que va a quedar por dentro. Ahora vamos a comenzar. Dejamos un poco de trapillo y voy a comenzar por cualquiera de los dos lados, pero en medio. Ahí, justo en medio, 3 y 3 y aquí en medio. Ingresamos, pasamos hacia adelante, damos altura y hacemos una cadenita, ¿ok? Ahí está. Este es nuestro primer punto bajo. Donde agregamos los marcadores vamos a hacer aumentos. Quiere decir 2 puntos bajos en cada orificio. Entonces vamos a agregarlo acá. Vamos a ir escondiendo el trapillo este. Siempre damos altura para que no empiece a encoger la base. Aunque esta base es fuerte, pero pues es gruesecita. Pero nunca está de más de darle siempre la altura adecuada. Miren qué bonito. Ahora llegamos aquí al primero. Entonces estos dos próximos orificios es donde vamos a hacer los aumentos. Aquí damos altura, cerramos. Siguiente nuevamente ahí. Damos altura y cerramos. Siguiente. Nuevamente ahí. Damos altura y cerramos. Y ahora punto sobre punto sin hacer aumento. Recuerden, los aumentos solamente son donde están los marcadores. Entonces voy a terminar de hacerlo, ¿ok? Punto sobre punto, aumento, aumento, punto sobre punto, aumento, aumento. Nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mis puntos haciendo los aumentos correspondientes en cada esquina. Terminamos con 60 puntos en total. Y acá le he agregado marcadores. Aquí donde agregué estos marcadores vamos a hacer un aumento en esta segunda hilera de puntos. Aquí terminamos y empezamos. Por acá están los dos aumentos y le he agregado el marcador en este último punto de este aumento. Miren, aquí este es el primer aumento, el segundo aumento en este punto. Acá los dos aumentos le he agregado aquí en este primer punto de este aumento. Por acá de igual manera en este último punto de este aumento y en este primer punto de este aumento. Ok, para que lo puedan visualizar bien. Ahora vamos a cerrar. Jalamos en esta primer cadenita, tomamos trapillo y lo pasamos hacia atrás, así. Luego abrimos un poco acá, este trapillo que estamos pasando hacia atrás, y hay dos hebras. Vamos a ingresar en medio, ok. En medio de esas dos hebras agregamos trapillo, el ganchillo, apretamos.
Aquí lo apretamos bien porque luego esta, la que queda, la hebra que va a quedar hacia enfrente, se abre. Entonces hay que apretar bien. Así, tomamos trapillo y pasamos hacia enfrente. Pasamos hacia adelante. Aquí voy a hacer el cambio de ganchillo. Ya no vamos a utilizar el número 5, sino que vamos a estar utilizando el número 7. Ahí está. Vamos a hacer una cadenita que equivale al primer punto bajo. Ahora vamos a estar tomando la hebra de atrás de la cadena y la lomita. Ok, esta lomita que está acá detrás del punto, la hebra de la cadena de atrás y la lomita para que le dé más estructura al cuerpo de nuestro bolso. Entonces, de esa manera, haciendo estos primeros 2 puntos, se ha formado la cadena de cierre. Aquí arribita sería bueno agregarle el marcador en caso que crean que se van a perder. Entonces, esta sería la cadena de cierre. ¿Ok? Luego seguimos haciendo punto sobre punto hasta llegar donde está el marcador para hacer el respectivo aumento. ¿Sí? Ahí está. Esta es la cadena de ese punto. Entonces, estamos y de igual manera siempre tomando la hebra y la lomita. Vamos a hacer ahí un aumento. Damos altura, cerramos, ahí mismo. Damos altura y cerramos. ¿Ok? Siguiente, punto sobre punto nada más, hasta llegar a la otra esquina y poder hacer el aumento donde está el marcador. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer de esa manera, punto sobre punto, donde está el marcador. ¿Ok? Está la cadena de ese punto. Ahí vamos a hacer el aumento, punto sobre punto, aumento, punto sobre punto, aumento. Nos vemos por acá. Ok, terminé esta vuelta con 64 puntos y haciendo un aumento en cada esquina. Ok, ya no vamos a hacer más aumentos. Miren cómo quedó en la base. Está como decoración. Esta primera vuelta que hicimos es la vuelta que queda en la parte de abajo. Así es la vuelta de la base. Y esta que acabamos de terminar sería la primera vuelta del cuerpo de nuestro bolso. Ok, entonces ahora vamos a la segunda. Vamos a cerrar. Siempre cerramos de la misma forma cuando hacemos puntos bajos, así. Y acá vamos a hacer puntos bajos centrados. Quiere decir que ingresamos en medio del punto, así. Y miren, salimos en la parte de atrás, debajo de la lomita. Ahí están las 2 hebras del punto bajo. Agregamos. No apretemos tanto porque de lo contrario se va a empezar a inclinar nuestros puntos. Pasamos hacia enfrente, damos altura y cerramos. Este es nuestro primer punto bajo. Aquí ya no vamos a hacer más aumentos, como les comenté, solo punto sobre punto. Quiere decir que vamos a estar trabajando en todo el cuerpo de nuestro bolso con 64 puntos. ¿Ok? Entonces, siguiente, en medio del punto y saliendo, miren, justo en medio del punto. ¿Vale? En la parte de atrás, aquí está el medio. Ahí, estas 2 hebras, la lomita, justo ahí en medio. Punto bajo centrado. Punto sobre punto. Como les digo, en los primeros 2 puntos se formó ahí arribita la cadenita. Es bueno agregarle pues un marcador si creen que se van a perder. Entonces voy a seguir trabajando de esta misma manera en toda esta vuelta, todo alrededor, y nos vemos por acá. Ok, he terminado esta segunda vuelta. ¿Vale? Cerramos. Así, nuevamente
así. Pasamos hacia adelante, hacemos una cadenita y hacemos lo mismo. Y agreguen el marcador, punto bajo centrado, ¿ok? En todo alrededor. Y nos vemos por acá. Terminé esta tercera vuelta, punto bajo centrado, y vamos a hacer una vuelta más, ¿ok? Serían 4 en total. Largamos acá, ¿sí? Acá, pasamos, en medio, tomamos trapillo, lo pasamos hacia enfrente, como hemos hecho estos otros, ¿ok? Punto bajo centrado en todo alrededor, ¿ok? Voy a terminar entonces esta vuelta. Terminé mi cuarta vuelta, ¿sí? Vamos a cerrar, normal, así, hacia atrás, en medio y hasta ahí, agregando el trapillo al ganchillo, ¿ok? No vamos a pasar este mismo color hacia adelante, sino que va a ser el color secundario, el segundo. Aquí voy a cortar dejando el trapillo para luego esconder, y voy a estar utilizando el color rojo. Dejamos trapillo para esconder, así, pasamos hacia adelante de esta manera y hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo, ¿ok? Estos trapillos los escondemos luego o los escondemos mediante estamos trabajando en esta quinta vuelta. Este es el primer punto, lo hicimos en medio del primer punto, ahora vamos a hacerlo en la base del primer punto, ¿ok? Aquí este siguiente punto, el primero, en la base, iré escondiendo estos trapillos. De esta manera tomen el trapillo para que les quede enfrente el lado plano, y también hay que darle la altura necesaria para que no se empiecen a coger. Ya les voy a mostrar lo que es esta parte así, entonces hay que darle la altura necesaria. Ahora siguiente, bueno, aquí se formaron los primeros dos puntos, la cadena está formada en la parte de arriba. Ahora siguiente, lo hicimos en el primero, el anterior, entonces vamos a hacerlo en el segundo, en la base. 1, 2, en la base, altura y cerramos. Siguiente, hicimos en el segundo anterior, entonces ahora vamos a hacer en el tercero. 1, 2, 3, en la base del tercer punto, ok. Tomamos trapillo, damos altura y cerramos. Ahora vamos a hacer el último, este grandote. 1, 2, 3, 4, ok, así. Tomamos trapillo, recuerden fueron 4 vueltas, entonces el último vamos a hacer en el cuarto. Damos altura y cerramos. Démosle la altura, como les digo, aunque se vea así, pero para que no se empiecen a coger así esto, ok, lo que quede plano así. Ahora, antes veníamos hacia abajo, ahora vamos a ir hacia arriba. Ahora vamos al tercero, ¿sí? Que es este. No hay que confundirnos, aquí abajito estaba el aumento, pero que quedó así. 1, 2, 3, ahí en el tercero. Damos altura y cerramos. Así. Ahora en el segundo, 1, 2, aquí en la base del segundo. Damos altura y cerramos. Ahora en la base del primero.
damos altura y cerramos. Y ahora en medio del primero, aquí, para hacer este punto con el que comenzamos. Entonces volvemos otra vez al mismo patrón, en medio. Ok, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos, ok, aquí. Y luego comenzamos otra vez nuestros 8 puntos. Comenzando desde este pequeñito que está en medio del punto. Ahora vamos a seguir. Está el pequeñito ahí, entonces otra vez en el primero en la base. Segundo en la base. Tercero en la base. Cuarto en la base. Ahí. Ok, fueron 4 vueltas, entonces ahora vamos a retroceder. Entonces este sí es acá, en el tercero. En el segundo. En el primero en la base. Ok, ahí están los 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora volvemos a comenzar el mismo patrón. Ok, entonces así de esa manera. En medio, base del primero, base del segundo, base del tercero. Ok, aquí está el cuarto, que viene siendo el mismo. Aquí hicimos el doble, ¿no? Aquí mismo, de todos modos, porque hicimos el aumento en la primera hilera. Ahí está la base del cuarto. Tercero, segundo, primero, y volvemos en medio. Ok, entonces así. Ok, aquí estoy terminando, me faltan mis últimos 2 puntos. Está el tercero, ahora en el segundo y en la base del primero. Ahí terminé mi patrón. Y acá, para seguir el siguiente acá, aquí fue donde comenzamos, en medio. Miren, en la base y luego en medio. Entonces ahí están. No vamos a cortar el color, ya que seguiremos trabajando con este mismo. Vamos y vamos a cerrar. Ahí. Pasamos hacia atrás y vamos a ingresar en medio. En medio del punto. Apretamos, no tanto. Así. Tomamos y lo pasamos hacia adelante. Aquí hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Entonces aquí vamos a hacer puntos bajos centrados. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer las 4 hileras de puntos bajos centrados que hicimos con el color rosa. 4 hileras para que después la siguiente hagamos este patrón, pero lo vamos a hacer diferente al comenzar, entonces ya les voy a mostrar. Entonces aquí solamente punto bajo centrado, ¿sí? En medio del punto y salir en medio del punto de la parte de atrás. Primero 2 puntos, cadenita, agreguen marcador y siguen. Ahí, así, en todo, punto sobre punto, sin hacer aumento, siempre trabajando solo los 64 puntos. Y, ok, así, punto sobre punto, en medio, cierran normal como lo acabamos de hacer y vuelven a hacer punto bajo centrado. Ok, serían 4 hileras como esta de punto bajo centrados que tenemos que hacer. Ok, miren, hice las 4 vueltas de punto bajo centrado.
Vamos a cerrar, pero acá hice el último punto de esta cuarta vuelta y vamos a cortar, dejando trapillo para esconder. Así, con cuidado, soltamos. Con la aguja lanera vamos a formar la última cadenita. Ahí donde está el marcador, así. Hacia adelante y luego hacia atrás en la última cadena, en medio y pasando la lomita. Ok, así. Lo dejamos de la misma medida que las otras. Y luego escondemos el trapillo muy bien por la parte de atrás de todos estos puntos, ¿ok? Entonces luego lo hago para no hacerles el video tan largo, ¿ok? Siempre que terminemos esta puntada, vamos a hacer con el mismo color 4 hileras de puntos bajos centrados. Ahora voy a utilizar en este caso otro color que va a ser el color blanco. Es decisión suya si quieren utilizar solo 2 colores, entonces vuelven a utilizar el que usaron al principio, ¿ok? No hay problema, el color que ustedes gusten, y los colores pues pueden ir cambiando en varios, no solamente 3, pueden hacer 4 también. Ahí mismo donde fue, aquí, entonces ahí mismo donde cerramos ese mismo punto, dejamos para luego esconder. Anteriormente ingresamos en medio del punto, ahí salimos para hacer una cadenita y hacer esta puntada, pero ahora vamos a ingresar, es por eso que cortamos, porque vamos a ingresar en la parte de abajo del cuarto, 1, 2, 3 cuartos del cuarto, ahí, ok, del cuarto punto. Son diferentes, va a ser el mismo patrón, solamente que vamos a empezar este segundo con el punto bajo más grande, ok, 1, 2, 3, 4, ahí en la base, tomamos, lo pasamos hacia enfrente, damos altura y hacemos la cadenita, ¿okay? Que equivale al punto bajo largado, el primero. Luego la siguiente vamos a hacer en el tercero, ¿okay? Estamos en el cuarto como hicimos acá, luego vamos así subiendo y cuando terminemos pues ya vamos a ir bajando, ¿okay? Entonces así. Ahora en el tercero, 1, 2, 3, en la base del tercero, ahí está, damos altura y cerramos. Luego que agregamos bien esto, lo escondemos bien, por un momento lo voy a dejar así, agregamos la primera cadenita formada, ya que sería la cadena de cierre. Ahora, siguiente, en el segundo, luego en el primero en la base, luego empezamos los 8 puntos, ¿ok? Así. Ahora vamos a comenzar otra vez los 8 puntos en medio del primero, 1, en el primero en la base, en el segundo en la base, 1, 2, 3, en el tercero en la base, 1, 2, 3, 4, y en el cuarto en la base, que justo es donde está este pequeñito aquí que hicimos del color rojo. Vamos a hacer el grande, ¿ok? Donde está el pequeñito va a ser el grande, para que tengan una idea y no se vayan a perder. Damos altura y cerramos. Ahora el tercero, segundo y primero en las bases. Ahí están los 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, solo es igual que este, solamente que comenzamos así con el más grande. Aquí comenzamos con el más pequeño, ahora con el más grande, y así vamos a ir intercalando pues en el siguiente que vamos a hacer. Entonces seguimos, ok, de la misma manera en todo alrededor.
Aquí estoy terminando. Miren, lo hicimos al contrario para que quede esto así. Que se mire como que fuera uno solo. Vamos a terminar. En medio. En la base del primero. Base del segundo. Y base del tercero. Miren. Y justo después en la base del cuarto, que fue como comenzamos. Así. Aquí no vamos a cortar, ya que recuerden, después de hacer esta puntada vamos a hacer 4 hileras de puntos bajos centrados, tal como lo hicimos acá, del mismo color que estamos trabajando esa puntada. Entonces ahí vamos a cerrar. Recuerden, en medio del primer punto que hicimos de esa vuelta, cadenita que equivale a un punto bajo. Siguiente. Y así sucesivamente. ¿Ok? Cerrando de la misma forma hasta formar 4 hileras de puntos bajos centrados. Ok, terminé de hacer mis 4 hileras de puntos bajos centrados. Ahora acá voy a utilizar el color rosa, que fue el primero. Estos son 3 colores, el primero, segundo y tercero, y así vamos a ir intercalando rosa, rojo, blanco, rosa, rojo, blanco hasta el alto deseado. Les quería mostrar nuevamente. Vamos a empezar como comenzamos aquí haciendo este primero. Así, no lo cortamos antes porque no vamos a empezar con el más grande, ya que aquí anteriormente lo hicimos. Entonces vamos a ir intercalando. Comenzamos con el pequeño, luego con el grande, ahora el pequeño. Así, cuando empecemos con el pequeño, ingresamos así, cerramos como normalmente, ahí en medio del primer punto, o sea, así. Y acá no vamos a pasar este hacia adelante porque vamos a utilizar el otro color. Ok, esta es la diferencia. Cuando empezamos con el grande lo cortamos antes y hacemos la cadena de cierre. Y ahorita cuando hacemos el pequeño de esta forma, para solamente ingresar el trapillo hacia adelante, dejamos para luego esconder y solo pasamos así y hacemos la cadenita que equivale a un punto bajo. Ok, y así sucesivamente. Ya sabemos cómo es el patrón: en la base del primero, en la base del segundo, en la base del tercero, en la base del cuarto. Miren donde hicimos el punto bajo grande, abajito está el punto bajo pequeño, y donde está el punto bajo grande, aquí arriba hacemos el pequeño. Les menciono esto para que pues ustedes tengan una idea cómo les tiene que quedar. Ok, luego tercero en la base, segundo en la base, primero en la base y nuevamente en medio del primer punto, y seguimos así sucesivamente. Les quería mostrar nada más para que sepan lo que vamos a hacer en esta tercera. Entonces recuerden, una vez terminamos, ingresan aquí en medio, pasan y hacen puntos bajos centrados, tal como hicimos aquí, 4 hileras de este mismo color rosa. Luego cortamos, hacemos la cadena y empezamos con el punto bajo alargado del cuarto, ¿sí? En el cuarto, tal como hicimos aquí. Entonces vamos a ir intercalando. Empezamos con el pequeño, en la siguiente vamos a empezar con el grande, pequeño, grande, y así sucesivamente. Ok, aquí terminé, hasta ahí lo voy a dejar. Voy a cortar así, y con la ayuda de la aguja lanera vamos a hacer la última cadenita. Y aquí la última junto con la lomita en medio.
Así lo dejamos igual que las otras y escondemos por debajo de todos estos puntos. Luego lo hago para no hacerles el video tan largo. Ya escondí las demás, miren. He escondido, así queda por la parte de adentro. Miren qué bonito y bastante espacio. Y por la parte de afuera, miren qué bonito. Hice en total de esta puntada 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 veces esta puntada, ¿ok? Y terminé no con las 4 hileras de puntos bajos centrados, sino que solamente 2, ¿ok? Para que no me quede tan alto. Si ustedes lo quieren hacer, pues más alto, siguen pues el mismo patrón. Yo hasta ahí lo voy a dejar. Vamos a medir 23 centímetros. Y acá 33 centímetros de largo. Es una cartera que pues tiene bastante espacio. Miren qué bonita. Ahora le vamos a hacer sus asas. Ok, para hacer las asas voy a trabajar con el ganchillo de 6.5 y vamos a dejar un restante de trapillo para poder atar esas asas al bolso de 25 a 30 centímetros. Ok, luego hacemos un nudo corredizo. Así. Y luego hacemos 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Atrás de las cadenitas están los nuditos. Vamos a saltar el primer nudito y nos dirigimos al segundo. Aquí vamos a hacer punto bajo, siguiente punto bajo y siguiente punto bajo. Ok, 3 puntos bajos. Damos vuelta sin hacer cadena, solamente damos vuelta, ingresamos en la primera cadenita, tomamos trapillo y damos altura. Segunda cadenita, tomamos trapillo, damos altura, y la tercera cadenita, tomamos trapillo y damos altura. Tenemos 4 orejitas en el ganchillo, tomamos trapillo y pasamos por todas. Así, sin hacer cadena, ok, solo estamos así, damos vuelta. Miren esta cadena que se ve acá, ahí vamos a ingresar por esas 2 hebras, tomamos trapillo, damos altura. Y esta parte de aquí, esta y esta otra que se ve aquí arribita, ese nudito, también vamos a ingresar así. Por esas 2 vamos a pasar trapillo, damos altura. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos trapillo y pasamos. Damos vuelta, nuevamente hacemos lo mismo. Por esa cadenita ahí, justo en las 2 hebras, no tomemos más allá, ok, es justo abajo de las 2 hebras de esa cadena. Ahí, así. E ingresamos en todas estas. Hay 4, 1, 2, 3 y 4, este nudito aquí. Estas 3 de acá. Vamos a pasar entonces por esas 4. Damos altura y cerramos. Ok, damos vuelta por la cadena y por esas 4, esta y estas 3 de acá. Damos altura y cerramos. Y así sucesivamente hasta el largo deseado. Voy a seguir trabajando y veré hasta dónde lo voy a dejar, el largo deseado. Con cuidado acá,
solamente tomamos estos 3 aquí arriba, porque si tomamos más acá, a veces se viene este nudito de aquí y este no lo vamos a estar tomando, solamente las 3 hebras que les mencioné. Vamos a quitar, ¿sí? Y esta de acá, así. Pasamos por todas esas 3 orejitas y cerramos, ¿ok? Entonces voy a seguir trabajando y regreso con ustedes. Aquí estoy terminando, voy a hacer la última. Damos vuelta. Aquí lo hago más apretado. Esta última. Así. 3 orejitas, tomo un trapillo y paso por todas. Esta última más apretado. Doy vuelta. Voy a hacer puntos bajos. Nuevamente ahí en la cadenita. Ok. En esa cadena que se ve. Tomo trapillo. Doy altura y cierro. Ahí está el primer punto bajo. Luego, aquí, no sé si se logra ver, esta, así, ahí, voy a hacer otro punto bajo. Segundo, luego, nuevamente, por aquí hay otra, aquí hay dos hebras más, ahí, en medio, voy a hacer otro punto bajo. Entonces ahí como que trato de tomar, la cosa es que pase por la parte de en medio de esas dos y hago otro punto bajo y voy a hacer un punto bajo más acá, si no me equivoco, sí, ahí, justo acá. Voy a hacer el cuarto punto bajo, así, para que quede igual de ancha que esta. Ok, así, y luego dejo de 25 a 30 centímetros de largo esto para poder atarla al bolso. Así, vamos a medirlo. Este lo dejé, bueno, de ancho 2,5 centímetros a 3 centímetros y de largo, sin estirar, 45 centímetros de largo. Tenemos que hacer otra igual a esa. Aquí las tengo, miren qué bonita. Ahora vamos a agregársela al bolso. Aquí ya tengo los marcadores. Primero lo que hice es buscar las esquinas de los lados, estas, ok, agregar bien el bolso para que no les quede chueco, sino que les quede bien. Aquí están las cadenitas, miren dónde está el ganchillo, aquí está otra. Entonces de cadenitas arriba quedan, después de acá, 31 cadenitas, 31 cadenitas, más las dos donde tenemos los marcadores, son 64 cadenitas, que son los 64 puntos. Y luego, si lo vemos así, aquí, empezando de este punto, aquí tenemos el marcador, ¿no?, de la esquina, y luego acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Agregan el marcador en el punto bajo número 8. Luego acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá otro. Y luego, después de acá, contamos 2 más y agregamos ahí otro marcador. Acá también, miren. Y hacer lo mismo en este lado también. Ahí está la cadenita donde agregué, bueno, el marcador donde agregué la cadenita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el número 8. Luego contar 2 más, agregar otro marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 más y el marcador. Entonces aquí en medio quedan, sin contar los puntos donde están los marcadores, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntos bajos libres y 12 puntos bajos libres acá. ¿Ok?
De esa manera es que agregué los marcadores. Aquí ya le he agregado mi etiqueta. Miren. Ahora vamos a unir lo que son las asas. Y lo vamos a unir con la aguja lanera. Aquí están los puntos bajos de la parte de atrás. Miren, ahí están las lumitas. Entonces esto tiene que ir así para adentro del bolso. Así. Ahí donde está el primer marcador, ingresamos en medio. Y ahí unimos. ¿Sí? Por detrás. Bueno, y nuevamente en el primero. En la primera cadenita. Vamos a tratar, para que no quede así, tratar de tomar algo más. Otra hebra ahí, perfecto. Luego en el siguiente punto, aquí con la siguiente cadena, ok, sí. Luego en el tercer punto donde tenemos el otro marcador, y en la siguiente cadena, sí, nuevamente ahí en la última cadena de acá, ahí, así. Vamos a tratar de que todas queden bien sujetas. Recuerden que las asas, pues esto va a soportar todo el peso del bolso. Ok, nuevamente. Así. Y tratamos de llevar todo este trapillo por la parte de abajo. Es por eso que dejé bastante, porque me gusta que se ate bien al bolso por todos los puntos. Lo llevo por acá, regreso, así hasta que se una bien, hasta que se acabe todo el trapillo. Miren cómo queda acá. Así queda. Ok, una vez que hayan buscado el lado que es correcto. Ok, entonces este está acá. Ahí donde está el primer marcador, acá a este lado. Vamos nuevamente. Ahí mismo. Y luego la siguiente cadenita. Nuevamente. Así. Y luego por todos los puntos, ¿ok? Entonces de esta misma manera vamos a unir la otra asa, ¿ok? A este otro lado. Entonces voy a terminar aquí de hacerlo y regreso con ustedes. Ok, ya terminé de unir lo que son las asas, miren. Y también le agregué el cierre de cuero magnético. Muy bonito. Y bueno, hasta ahí el tutorial. Espero les haya gustado. No olviden dejarme su comentario con su opinión. Nos vemos en el próximo proyecto. Saludos y bendiciones.